Hola, yo soy Cristian Lozada, estudiante de psicología, séptimo semestre. En este caso presentaré un resumen de lo que es mi infografía y la línea de tiempo realizada para la materia de entorno global, ética y sociedad. En este caso el tema escogido son los derechos humanos dentro del conflicto armado colombiano. Para decir, tengo que es un conflicto armado con una duración de poco más de 60 años. Es un conflicto que recrudece y nace de la violencia que experimentaba el país en la década de los 40, en la década de los 50, durante el enfrentamiento entre liberales y conservadores, principalmente entre otros actores. Se ha probado también de que es una época en la que empieza el desplazamiento forzoso, que es una de las principales violaciones a los derechos humanos que ha tenido este país a lo largo de su historia, para decir que el conflicto como tal ha representado una de las principales causas de las violaciones de los derechos humanos en el país. En la infografía presento un par de consideraciones importantes, sobre todo que tiene que ver con el tema de garantizar la paz y la seguridad de una manera duradera para que se puedan exigir y se puedan respetar los derechos humanos. En este párrafo en particular se menciona también de que la importancia de una paz duradera para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. También en la infografía se presenta lo correspondiente a un recuento histórico, pasando por la Guerra de los Mil Días, la masacre de las bananeras. En este caso correspondió a una matanza que buscaba proteger los intereses de una de las grandes compañías, como era la United Fruit Company, por allá en 1928. También menciono y abordo en este caso lo correspondiente a los acuerdos de paz firmados recientemente. Recientemente se celebró el aniversario de la firma de los acuerdos que de momento el gobierno, el Estado todavía no ha podido garantizar el cumplimiento y la implementación, y es una de las deudas grandes que reclama la sociedad. Insisto, en la infografía y en la línea de tiempo claramente se abordan temas importantes o hitos importantes en la historia, como el Bogotazo, que básicamente ocurrió después del asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que desató una ola de violencia sin precedentes en el país. Se aborda también la creación de las guerrillas entre 1960, la década de los 60 y la década de los 70, principalmente la formación del ELN, las FARC y el M-19 también, la aparición, la relevancia política del M-19, dando un salto a los grandes, digamos, manifestaciones entrado el año 2000, pasando también por épocas de violencia impresionantes como las que se vivieron a finales de los 80s y los 90s, sobre todo con el recrudecimiento de la violencia a causa del mayor detonante del conflicto armado y el alimentador del conflicto armado en Colombia y el patrocinador del conflicto armado en Colombia, que es el fenómeno del narcotráfico, fenómeno que ha golpeado el país y continúa golpeando el país. De hecho, en cifras recientes se puede identificar de que en los últimos 4 años, en el año 2021, cuando se toma este censo, se incrementaron las hectáreas de coca en el país en un 43%. Colombia ha sido un país que ha surgido en la violencia y que se ha mantenido en la violencia durante los últimos 60 años, y particularmente considero para la promoción de la paz se debe realmente seguir las recomendaciones otorgadas por el informe final de la Comisión de la Verdad del 28 de junio de este año, que creo que es una fecha histórica, es una fecha que realmente lleva y conlleva mucha relevancia dentro de la realidad política, social
y económica del país, también se puede decir, y cultural, obviamente, ¿no? Es medio ciclo de guerra, es más de medio siglo de guerra, es más de medio siglo de conflictos, más de medio siglo donde hemos ido acumulando víctimas, un conflicto que tiene un poco más de 800.000 muertes, que es el total de una población, de una ciudad intermedia en Colombia, la población de una ciudad intermedia en Colombia. Un total de casi 9 millones de víctimas, entre ellas casi 7 millones de desplazados internos en el país. Colombia es el país que más desplazados internos tiene a nivel mundial. Y es imperativo que se implementen los acuerdos de paz como corresponde, es imperativo que se siga las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, es imperativo que el acogimiento a la JEP sea un acogimiento serio, donde se pueda garantizar la no impunidad, la verdad y la reparación de las víctimas para que Colombia pueda avanzar en materia de la violación a los derechos humanos y la reducción de dichas violaciones. Dentro de la infografía también se presenta la desaparición forzada, anteriormente era un crimen no reconocido y solamente hasta el año 2000 se reconoció como tal. En esta parte final del video quiero plantear una posición personal, no es una cuestión de tintes políticos, pero la realidad política es que hay ciertos actores políticos que se han dedicado a bombardear de cierta manera cualquier política de paz bajo una consigna de no impunidad. Colombia no tiene una paz perfecta y es probable que no tenga nunca una paz perfecta, pero hay que apuntar a una paz. La firma de los acuerdos de paz llenaron de esperanza a este país y el objetivo de alcanzar una paz total con diferentes actores armados podría llevar a este país a otro tipo de perspectiva y desarrollo a nivel global. Muchas gracias.